Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Hostal al día siguiente, a primera hora de la tarde. Madame Savaric hizo como si no me hubiera oído, y me sirvió un blanquet de Limoux, el vino espumoso de los Limousins. Quizá fue su furtiva forma para tratar de hacerme cambiar de opinión. Cuando regresó de la cocina volvió a sentarse frente a mí y me observó a hurtadillas. Tras volver a recordarme el fallecimiento de su marido, añadió que poco le faltaría para reencontrarse con él. Le reproché con la mirada ese comentario, pero ella, con sonrisa impostada, confesó que no le importaba demasiado. En realidad, ya nada le preocupaba salvo que todo aquello pudiera echarse a perder. Su tono y su expresión me advirtieron de una velada intencionalidad. Pareció dudar unos segundos, pero finalmente Madame Savaric se dirigió a la biblioteca del salón, se quedó mirando un grueso archivador de cartón negro y me pidió que se lo bajase. En cuanto lo trasladé a la mesa del comedor, ella le pasó un trapo de polvo y, abriéndolo con gran protocolo, me descubrió una ingente cantidad de papeles, algunos extraordinariamente antiguos. Los primeros documentos eran manuscritos, la mayor parte fechados en el siglo XIV, insertados en protectores de plástico y papel de seda. Unos y otros se intercalaban con hojas escritas a máquina, fotografías antiguas, recortes de periódico y fotocopias de libros. Calculé que podría haber no menos de 200 páginas, introducidas por un primitivo índice, varias veces rehecho y con un montón de tachones, donde se alternaban el idioma occitano, el catalán y el francés. Mi expresión fue de rotunda sorpresa, incluso aturdimiento, y le pregunté de dónde había salido todo aquello. Ella, con voz suave y franca, me respondió que los documentos más antiguos procedían de la finca vecina, y los más modernos los había escrito Pierre, su difunto marido. Se incorporó haciendo gestos para que la siguiera hasta la cocina. Presionó un interruptor que no pareció prender nada, y abrió la ventana para mostrarme un patio interior profusamente iluminado. Me señaló la pequeña ermita adosada a la vivienda, tras el jardín posterior. Me explicó con aire severo que la había heredado de su esposo junto con la casa. Consentí que se entretuviera en detalles de esa herencia, pero cuando advertí que dejaba de lado los documentos, señalé el archivador y la interrogué con la mirada. Madame Savaric realizó una pausa muy teatral, en la que me ofreció un coñac, y ella aprovechó para escanciarse recatadamente 2 deditos de Pernod en su tacita. Tomó asiento en su sofá y, tras mojarse los labios con el anisado, me dijo que hacía unos 12 años atrás su esposo decidió remodelar los 2 baños que había junto al muro adosado a la ermita. Los operarios estuvieron 3 días tirando abajo tabiques y saneando las paredes. Un par de noches después, sobre las 4 de la madrugada, los despertó un ruido ensordecedor que al poco se repitió. Su esposo se levantó de la cama convencido de que alguien estaba intentando reventar la puerta de la ermita, y con el natural miedo en el cuerpo, fue hacia el armario, tomó la escopeta de caza, le puso un par de cartuchos, encendió la luz del patio y salió con las llaves de la ermita. Ella insistió en acompañarlo, pero él se negó aduciendo que tal vez se tratara de ladrones o de una de esas sectas satánicas que gustaban de realizar rituales nocturnos en iglesias abandonadas. Todo cuanto le pidió fue que se quedara ante el ventanal dispuesta a llamar a la policía si veía que tardaba en exceso. Afortunadamente, al cabo de no más de 5 minutos, regresó con gesto sereno, dando a entender a su esposa que no había ningún intruso y que todos aquellos ruidos se debían a que uno de los muros de la ermita se había venido abajo. Ella se alarmó, pero su marido le quiso restar importancia, aclarando que la porción desprendida no era más que la falsa pared superpuesta al muro exterior. Aquí hubiera podido finalizar el incidente si no fuera porque al día siguiente, tras el desayuno, el matrimonio comprobó atónito que el derrumbe había dejado a la vista los restos de un enterramiento que preservaba 2 arquetas no más grandes que una caja de vinos y en su interior una extraña mezcla de cenizas y pequeños fragmentos de hueso ennegrecidos. El ataúd también contenía un cofre forjado en hierro con los documentos que ahora estaban sobre la mesa. Cuando pregunté por lo acontecido después del hallazgo, ella negó con la cabeza. Poco más había que explicar, pues su marido decidió quedarse con el cofre y los manuscritos y rehacer el muro con las mismas piedras para ocultar de nuevo la sepultura tras él. Reconocí que aquella era la opción más sensata si pretendían no llamar la atención. Madame Savaric abandonó el salón con su copita de Pernod en la mano, comprobó que la entrada estuviera cerrada con llave y se despidió con una tierna sonrisa. Empecé a leer